Bienvenidos a la solución del problema 13.40 del libro Mecánica Vectorial de Beer and Johnston, la novena edición, la parte de dinámica, y el problema dice así. A la esfera en A, esta que está acá, déjame marcar este, sí, se le da una velocidad hacia abajo v sub 0 de magnitud igual a 5 metros sobre segundo, esta que está acá, y oscila en un plano vertical en el extremo de una cuerda de longitud L igual a 2 metros, esta que está acá, unida a un soporte en O. Perfecto. Determine el ángulo θ, este que está acá, al cual se romperá la cuerda si se sabe que ésta puede resistir una tensión máxima igual al doble del peso de la esfera. Muy bien. Excelente. Para ello yo he sacado este pedacito que está acá, lo he puesto aquí un poquito más grande para poder escribir algunas cosas allí. Y lo primero que voy a hacer es completar algunos datos, por ejemplo que estos son 2 metros, la L, que más este 5 metros sobre segundo, lo voy a dejar así, poner como magnitud 5 metros sobre segundo, y me dicen que la fuerza que puede resistir esto va a ser igual a quién, a esta 2 veces el peso, que sería esto que está acá. Excelente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos un instante o una posición 1, tenemos una posición 2 después que se ha desplazado y me piden hallar este ángulo, o sea, en cuál ángulo esta cuerda se va a romper. Y este es un problema interesante porque combina dos cosas, combina el uso del principio del trabajo y de la energía, pero también la partícula se pone en movimiento, con lo cual tenemos que aplicar la ley de Newton, ya que va a existir una aceleración, y si estamos hablando de un movimiento circular, va a existir una aceleración tanto centrífuga o centrípeta y una aceleración tangencial. Aceleración normal, aceleración tangencial, mejor dicho. Ahora, cuando vemos los casos del principio de trabajo de la energía, lo vemos como dos instantes estáticos, donde a pesar de que se está moviendo el cuerpo, los consideramos como que tomamos una fotografía en el punto 1, por ejemplo acá, y tomamos una fotografía en el punto 2 y ya, y con eso nos es suficiente. Pero en este caso, vamos a ver que no va a ser así porque nos faltan datos y esos datos son necesarios para poder resolver el problema, y por ende tenemos que utilizar la segunda ecuación de la ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, o que la sumatoria de fuerzas externas es igual a las fuerzas inerciales creadas por la aceleración. Muy bien, empecemos. Todo esto lo voy a repetir acá y digo, bueno, vamos a aplicar el principio del trabajo y de la energía entre el punto 1 y me dice entonces que la energía cinética al comienzo en el punto 1 más el trabajo desarrollado entre el punto 1 y 2 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Excelente. Y ya van a ver lo que sucede acá. Podemos empezar a buscar cada uno de estos datos. Por ejemplo, sé que la energía cinética en el punto 1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a ser esa velocidad sub 0 al cuadrado, ¿sí? Porque me dicen que la esfera arranca hacia abajo, o sea, le dan hacia abajo una velocidad de 5 metros sobre segundo. Muy bien, entonces ¿qué sería igual a esto? A un medio de la masa. No voy a escribir unidades acá, las unidades son compatibles todas y me van a dar sin ningún problema las unidades de trabajo correspondientes, las unidades de energía correspondientes. Entonces no hay problema acá. Al cuadrado, y esto en definitiva 5 al cuadrado es 25, y si opero esto voy a quedar 12.5 por m. Tenemos nuestra primera parte acá. Ahora, ¿quién es la energía cinética en el punto 2? Bueno, va a seguir siendo un medio de la masa por una velocidad que no conozco, y es aquí donde se presenta la barrera, no el problema, pero es como quien dice el detalle de que no nos permite utilizar únicamente el principio del trabajo y de la energía. Ya van a ver, vamos a seguir. Entonces esto va a ser igual, bueno, sencillamente esto, porque no hay más nada que hacer acá, es este valor y listo. Ahora, el trabajo realizado entre 1 y 2, ¿quién va a hacer trabajo acá? Bueno, sencillamente la única fuerza que realiza trabajo en este movimiento desde aquí hasta aquí va a ser el peso de esta partícula. Muy bien. Entonces, el peso de esta partícula, y de hecho debería de escribir acá también eso, ¿no? Porque esto lo tengo como, y sí, lo voy a mover. Esta velocidad la voy a poner aquí arriba, esto también lo voy a mover un poquito aquí arriba, sí, y esto lo voy a llamar, bueno, ¿sabes qué? Voy a reutilizar esta flecha que escribí acá. Este va a ser el peso, ¿cierto? Y entonces el peso lo va a llevar desde una posición 1 hasta una posición 2 en sentido vertical, y así es como lo tenemos que tomar. Si quisiera yo dibujar cuáles son esas dos posiciones, bueno, va a ser desde acá el peso, ¿sí? Hasta acá. Muy bien, y esto me va a dar esta distancia. O sea, el peso hizo que esto bajara esta distancia. Por supuesto que se mueve un poco en esta dirección, en este sentido, en este movimiento pendular, porque está forzado por esta cuerda que está acá.
Ahora, ninguna fuerza referente a la cuerda aparece en este momento o en esta ocasión para el cálculo del trabajo de la energía, porque recordemos que estamos considerando simplemente, o no simplemente, estamos considerando la partícula o la esfera atada a la cuerda hasta este punto, ¿sí? Y como la cuerda es parte del sistema, no aparece ninguna fuerza referente a eso. Por eso la única fuerza que genera trabajo, desarrollo de trabajo, es el peso y lo hace caer esta cantidad. ¿Y cuánto es esta cantidad? Bueno, sabemos que va a ser la longitud de la barra, de la cuerda, por, en este caso es este cateto, por el seno de ese ángulo, que no sé cuál es, pero es el ángulo que me están pidiendo buscar y que es el ángulo en el momento en que se rompe la cuerda debido a que la fuerza aplicada sobre la esfera es sobrepasada a ese 2 veces el peso. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser el peso por 2 veces el seno del ángulo. Excelente. Entonces, si formo esas ecuaciones, o sea, si formo mi ecuación de esto que está acá, va a ser ¿quién? Acá va a ser 12.5 por la masa, que es la energía cinética en el punto 1, más es positivo este trabajo porque el peso hace que baje y la esfera definitivamente baja, entonces va en el sentido del desplazamiento, y esto va a ser 2 por la masa, por la gravedad, por el seno del ángulo, y esto es igual a ¿quién? A este 1/2 por la masa por esta velocidad al cuadrado. Y recapitulando, para esta ecuación no conozco el ángulo, que es lo que me están pidiendo en el problema, y no conozco esta velocidad. En problemas que son puros de la aplicación del principio del trabajo y de la energía, lo que sucede es que generalmente conocemos la velocidad al comienzo, la velocidad al final, o entre los dos puntos que estoy estudiando, y lo que me queda es determinar una incógnita, como que una distancia, un ángulo X, ¿no? O viceversa. En este caso tengo dos incógnitas, y no puedo, y tengo una sola ecuación, y no puedo resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Bien? Por lo tanto, necesito hallar otra ecuación que contenga estas dos incógnitas que me permita entonces resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones para poder saber cuánto vale ese ángulo. Y ahí es donde entra la ley de Newton. Ley de Newton. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Newton? Bueno, que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración, que son fuerzas inerciales. En este caso lo escribo de esta manera porque es una sola partícula, o sea, la esfera, y no tengo que poner la sumatoria de fuerzas, de sumatoria de masa por aceleraciones de varias partículas, porque es una sola partícula. Muy bien. Entonces, yo a propósito me dibujé esta partícula que está acá y me la traigo para acá porque necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de esta esfera sobre la cual actúan fuerzas externas. Va a ser en el momento de quiebre de la cuerda, ¿sí? O sea, esta esfera representa, o esta posición, como la voy a dibujar acá, representa esta posición que está acá, ¿ok? Porque allí es donde se rompe la cuerda, como ya lo dije. Entonces esto va a ser igual aquí a la masa por la gravedad. Y al separarla de la cuerda voy a tener una fuerza, acá, que es la fuerza que une a esa cuerda. ¿Y esa fuerza quién va a ser? Bueno, ya habíamos dicho que esa fuerza tiene que ser, como límite, 2 veces la masa por la gravedad. ¿Sí? Y lo voy a escribir como que si esta fuera la magnitud acá. ¿Qué más tenemos acá? Más ninguna otra fuerza, no. Vamos a escribir un poquito los ángulos para saber cómo estamos orientados acá. Y entonces, más o menos así. ¿Sí? Esto que está acá. Ángulo, no ángulo. Este sería mi ángulo θ. Aquí estamos. Excelente. Y también podría decir, para completar la figura, de que la fuerza está a un ángulo θ con la horizontal. Muy bien. Que es el ángulo que no conozco, pero que quiero saber qué es lo que me están preguntando. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y vamos a hacer, déjame aclarar, no aclarar, pero hacer un comentario acerca de esto. Como estamos en un movimiento de traslación probablemente circular, ¿sí? Digo porque, bueno, sí, es una traslación circular, curvilínea. Entonces, la aceleración va a tener dos componentes, una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Sí? La tangencial va a seguir la trayectoria de la partícula y la normal va a apuntar hacia el centro de giro. Es decir, la aceleración normal viene hacia acá y la aceleración tangencial viene hacia acá. Esta es tangencial y esta es la normal. ¿Sí? La aceleración tangencial está definida en términos de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, como no conozco la velocidad en este punto, me va a ser muy difícil conocer la derivada de ese cambio de magnitud con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero en cambio, la aceleración normal está definida en términos de esa velocidad
al cuadrado entre el radio de giro. Y ese radio de giro es L. De hecho, me estoy dando cuenta que lo escribí muy pegadito acá. Es decir, sí puedo conocer esto que está acá. Esto va a ser un poquito más complicado conocerlo. Pudiese después, pero no es la intención del problema. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que lo más probable es que me convendría trabajar en esta dirección que está acá. ¿Sí? Y ya van a ver por qué. Cuando aplico la ley de Newton acá, me dice, bueno, sumatoria de fuerzas externas. Y la sumatoria de fuerzas externas, ¿quién va a ser? Bueno, en esta dirección, lo voy a poner acá, y todo lo que vaya en esa dirección es positivo. ¿Va a ser quién? Bueno, la fuerza esa, que es la fuerza límite que me impusieron, y que va a ser cuando, debido a la configuración del movimiento, la fuerza en la cuerda alcance este valor, se va a romper, ¿no? Va a ser esto, menos quién, menos la componente del peso alineada con esa dirección, que es esta que está acá. Y esta componente del peso, ¿quién va a ser? La masa por la gravedad por el seno del ángulo que está allí. Es decir, que esto va a ser sentido negativo, ¿okay? La masa por la gravedad por el seno del ángulo, de ese ángulo que me están pidiendo. ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, a la masa por la aceleración. Pero ya sabemos que la aceleración que actúa en esa dirección es la aceleración normal. Y eso entonces va a ser igual a ¿qué? A esto que está acá, cuadrado sobre L. En este caso, ya tengo, voy a sustituir, lo único que voy a hacer acá es cambiar esta L por su valor, que es 2 metros. Y vamos a hacer una simplificación más, porque si ya lo están viendo, sobre 2, es que ahora tengo, y las voy a marcar acá, dos ecuaciones, esta que está acá y esta que está acá, con dos incógnitas, el ángulo y la velocidad en ese punto, ángulo y velocidad en ese punto. Entonces, puedo formar ese sistema de ecuaciones y conseguir el valor de esos ángulos. Pero antes de eso, puedo hacer un paso más y simplificar estas cosas. Voy a llamar esto como ecuación 1 y esto como ecuación 2. ¿Y ahora qué hago? Voy a llamarlo reordenando, ¿sí? Reordenando y simplificando. Ecuaciones, lo escribí como que abreviado en inglés, ecuación 1, ecuación 2. Ecuaciones 1 y 2. Vamos a traer la primera. Entonces, la primera ecuación lo que veo es que estas masas se pueden cancelar. Y aparte de eso, este 2 lo puedo pasar para este lado para dejar solamente la v y la velocidad como incógnita. Igualmente en la ecuación 2 puedo eliminar las masas y pasar este 2 para acá. Y también esto me queda en función de la velocidad. Entonces, ya creo que están viendo, podría igualar esto a esto, o sea, lo remanente, y podría buscar el valor de ese ángulo. Vamos a hacerlo. Entonces la ecuación 1, que voy a tener, me va a quedar en definitiva 25 más 4g por el seno del ángulo, y eso va a ser igual a esta velocidad. Y en la ecuación 2, voy a tener ¿quién? 4g menos 2 por la gravedad por el seno del ángulo. Sí, y eso es igual a ¿quién? A esa misma velocidad. Si yo combino estas dos ecuaciones, me queda que 25 más 4g por el seno de ese ángulo es igual a ¿quién? A 4g menos 2 veces la gravedad por el seno del ángulo. Y ahora sí, pudiese buscar el valor de esto, simple despejando el seno del ángulo y después sacándolo. O, como yo tengo la calculadora acá, lo voy a hacer directamente de esta manera. Y voy a llamar al ángulo, llamar X para usarlo aquí en la calculadora, pero más o menos va así. Si tienen calculadora científica, también lo pueden hacer allí. 25 más 4 por 9.81 por el seno del ángulo que no conozco, que dije que le voy a llamar X acá. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 4 por 9.81 menos 2 por 9.81. Sí, perfecto. Por el seno del ángulo que no conozco. ¿Y cuánto me da esto? Me da que el ángulo, bueno, tiene dos soluciones, pero cuando esto empieza, y lo voy a marcar acá, cuando esto empieza a moverse, acá, la primera instancia donde esto sucede, esta equivalencia, es decir, donde la fuerza, debido a la aceleración normal en ese movimiento curvilíneo, sucede
igual a esto, entonces es cuando el ángulo es, como dice allí, 14 grados. Es decir, el ángulo es igual a 14 grados. Y si quisieran saber cuál es la velocidad en ese momento, en caso de que la preguntasen, bueno, lo que pueden hacer es tomar este ángulo de 14 grados, introducirlo en cualquiera de estas dos ecuaciones y les va a dar el valor de la velocidad al momento en que la cuerda se rompe, ¿sí? 14 grados, puse 14, así como está, perfecto. Entonces, para recapitular un poco, lo que tenemos acá es una esfera que está atada a una cuerda, un soporte en O, y ella describe un momento circular y nos dicen que, bueno, cuál es el ángulo para en el momento en que, debido a la configuración del sistema, la fuerza de la cuerda alcanza el valor de 2 veces el peso de la esfera. Entonces, en ese momento esto se va a romper y lo que pensamos primero hacer es aplicar el principio del trabajo y de la energía entre estos dos puntos. Sin embargo, nos damos cuenta de que generalmente cuando se aplica el principio del trabajo y de la energía entre dos puntos, lo consideramos como, no como, bueno, sí como dos puntos, como dos fotos, ¿sí? Donde tenemos toda la información entre esas dos fotos y al menos sabemos cuánto es la velocidad al inicio, cuánto es la velocidad al final o cuál es la distancia recorrida, ¿sí? O sea, generalmente tenemos una sola incógnita. Pero cuando aplicamos el principio del trabajo y de la energía, terminamos con una ecuación donde tenemos dos incógnitas, una relacionada a la distancia y una relacionada a la velocidad que no conozco. ¿Sí? Entonces tuvimos que hacer uso de la ley de Newton, ya que eso se está moviendo en realidad. Y después de realizar el diagrama de cuerpo libre sobre la esfera, decidimos utilizar solamente la componente de la resultante de la aplicación de la ley de Newton en esta dirección, porque sencillamente ahí es donde tenemos todos los valores o podemos conseguir todos los valores que necesitamos. Recordando que en un movimiento curvilíneo la partícula tiene dos aceleraciones, una aceleración normal y una aceleración tangencial, definiendo la aceleración tangencial como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo que sería un poquito más complicado conseguir los valores si no fuéramos por ese camino. Entonces, al sumar las fuerzas externas e igualarlas a la masa por la aceleración, que son fuerzas inerciales, en esta dirección, nos da la segunda ecuación, también en función de esas dos incógnitas que teníamos anteriormente y que nos va a permitir formar un sistema de ecuaciones y buscar el valor al final del ese ángulo al cual la fuerza de la cuerda es igual a 2 veces el peso de la esfera. Y aquí termina el problema. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.